Tal vez uno de los aspectos, quiero empezar diciendo esto, uno de los aspectos que más se resalta del ministerio de Jesús fueron sus milagros. Tanto creyentes como incrédulos resaltan que en los evangelios está llenos de sucesos milagrosos que el Señor Jesús hizo. Se dice que más o menos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay cerca de 39 milagros, pero debieron ser mucho más porque también Juan capítulo 20, versículo 30, nos dice que muchas señales se hicieron, muchas señales hizo el Señor Jesús, las cuales no están escritas en este libro, particularmente el evangelio de Juan. Todos los milagros que el Señor Jesús hizo fueron para glorificar a Dios en primer lugar, ayudar a las personas, pero también demostrar que Él era quien realmente decía que era, que Él era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de los milagros, confirmar el mensaje y el mensajero, confirmar que Cristo era un mensajero de Dios y confirmar su mensaje. Los versículos que hoy vamos a estudiar se nos presentan varios milagros, uno en particular, pero se nos presentan muchos más. Y estos milagros muestran no solo la soberanía de Cristo sobre todo, sobre absolutamente todo, sino que era el Mesías esperado. Así que vamos a leer Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 17. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Y el tema de hoy se llama la soberanía de Cristo sobre la esfera física y espiritual. Muy sencillo, mis títulos como siempre. No soy tan extraordinario como el señor de arriba. ¿Cierto? Señor de arriba, digo, hay una conferencia aquí que parece un coaching ahí todo raro. Leamos los versículos. Mateo capítulo 8, versículos 14 y 17. Dice ahí: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oremos. Espíritu Santo, te necesitamos para entender tu palabra. Espíritu de Dios, tú fuiste enviado para guiarnos a la verdad. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra y de esa manera glorificar a Cristo, que son tus principales ministerios. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, porque en nuestras mentes humanas y pecaminosas no la entendemos. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, y en tu nombre hemos orado. Amén. Este es nuestro tercer tema sobre las obras poderosas de Cristo, que hacen parte de una sección que comprenden los capítulos 8 y 9, que presentan una serie de 9 milagros divididos en 3 secciones cada una, en donde el propósito es mostrar las obras poderosas de Cristo como Rey. Ya hemos visto la historia del leproso y la historia del centurión romano, y ahora vamos a ver la sanidad que realiza el Señor en esta mujer. Esta mujer cierra esta primera sección de obras poderosas que se centra en los marginados sociales para el judaísmo del primer siglo. Junto con el leproso y el centurión, las mujeres en general, y escúcheme bien, no las suegras, las mujeres, eran parte del grupo de personas que eran consideradas de menor valor y por lo tanto eran menospreciadas. Y era bien sabida una oración que había mencionado antes, que decía así, una oración de los judíos en esa época, decía: doy gracias a Dios porque soy hombre y no una mujer, un judío y no un gentil, un hombre libre y no un esclavo. Esta historia es la más corta de las 3 y es seguida por un resumen del crecimiento de la fama del Señor debido a sus sanidades, y finaliza con una cita de Isaías que describe que la razón por la cual Cristo mostró su poder era indicar que Él era el Mesías prometido. Él era el Mesías prometido. Estos versículos se centran en la autoridad universal de Jesús, no solo para sanar a cualquiera que tuviera una enfermedad física, sino también para liberar a cualquiera que estuviera oprimido por demonios. Estos milagros señalan a Cristo como el Rey soberano y el Señor de señores. Y hoy vamos a ver 2 pruebas irrefutables de la soberanía de Cristo que muestran que Él era el Mesías esperado. 2 pruebas irrefutables de la soberanía de Cristo que muestran que Él era el Mesías esperado, que nos daría el Señor Jesús la salvación de nuestros pecados
y la sanidad final en su reino. Dos pruebas que nos van a mostrar que Él sería el único que nos va a dar la salvación de nuestros pecados y la sanidad final en su reino. La primera prueba está en los versículos 14 y 15. Y la primera prueba de que Cristo era el Mesías prometido era su soberanía sobre la esfera física. Su soberanía sobre la esfera física. Como leímos y como vemos aquí, el relato comienza mostrando al Señor yendo a la casa de Pedro. Según Marcos y Lucas, esto ocurrió el mismo día que tuvo el encuentro con el centurión. Hasta ese momento, la casa de Pedro estaba seguramente llena de dolor, llena de tristeza, porque su suegra, la suegra de Pedro, estaba en cama, como dice ahí, estaba postrada en cama y con fiebre. Es probable que la suegra de Pedro estaba en la casa de Pedro porque era viuda, y Pedro y su esposa estaban cumpliendo la responsabilidad de cuidar de ella. Según la palabra postrada, esta mujer llevaba mucho tiempo en ese estado de dolor. No había sido algo de un momentico. Y la razón de su estado era la fiebre. En aquella época la fiebre era considerada como una enfermedad en sí misma y no como un simple síntoma como hoy lo sabemos. Según Lucas 4:38, que es el relato paralelo de este suceso en el Evangelio de Lucas, ella tenía una gran fiebre. Y esto lleva a algunos a pensar que tal vez su enfermedad era malaria por las condiciones del lugar donde estaban. Aunque hoy en día la fiebre se puede curar fácilmente, no era así en el primer siglo. Además, basados en Deuteronomio, la ley, capítulo 28, versículo 22, usualmente se creía que una persona le daba fiebre porque estaba en enemistad con Dios o por culpa de un pecado personal. Ahí en Deuteronomio 28, en el gran contexto, lo que se muestra es que si Israel no obedece al Señor, el Señor iba a mandar este tipo de enfermedades. Entonces, todo este estigma social estaba sobre esta mujer. Y mientras esta mujer estaba sufriendo, el Señor llegó a esta casa. Y es increíble lo que dice el versículo 15. Dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Se levantó y le servía. Déjeme tomar agüita. Que un maestro tocara a una mujer no era bien visto en esa época, y mucho menos si esa mujer tenía fiebre. Pero una vez más, el Señor ignora las normas sociales de la época, no las normas bíblicas, y se compadece del estado de esta mujer, demostrando su poder al sanarla solamente con tocarla, solo con tocarla. Esta mujer no necesitó esperar algunas horas, minutos o incluso segundos a que le bajara la fiebre, que es como usualmente tratamos la fiebre. La fiebre la dejó, dice el versículo, de inmediato, y eso se comprueba. ¿Cómo lo comprobamos? Porque ahí dice que luego que la fiebre la dejó, ella se levantó y le servía. Se levantó y le servía inmediatamente. En aquella época se creía que había que tener 7 días de reposo, de descanso, luego de que una persona tuviera fiebre. Pero esta mujer no necesitó descansar absolutamente nada de tiempo. Su sanidad fue inmediata y fue completa. El Señor la sanó al instante que la tocó, y ella se levantó y comenzó a servir al Señor, inmediatamente. Su inmediato servicio muestra que ella no tenía que recuperarse de esta intervención, porque la sanidad del Señor fue perfecta. No hubo un posoperatorio, no hubo antibióticos que tomar, no hubo que guardar reposo. Su sanidad fue absolutamente perfecta, sin ningún problema, sin nada equivocado. Nuestro Señor mostró su poder soberano sobre la enfermedad. Él es Rey, Él es Señor, Él es poderoso, Él es soberano. Él es soberano. Una vez más el Señor muestra que Él es soberano sobre la enfermedad. No solo ha sido capaz de sanar la lepra, no solo ha sido capaz de sanar la parálisis de un hombre a distancia, sino acaba de sanar el cuerpo de una mujer con fiebre, de tal manera que ésta puede ser restaurada a la actividad inmediatamente. Y es que, hermanos, no nos cansamos de afirmar, porque la Escritura no se cansa de afirmar que Cristo es soberano sobre la enfermedad. Milagro tras milagro tras milagro. Vemos aquí que Cristo es soberano sobre la enfermedad. Y aunque
esto es una muestra más, a veces podemos perder la capacidad de maravillarnos del poder de Dios sobre la enfermedad. A veces podemos perder la capacidad de maravillarnos, de exaltar al Señor, porque esto es una muestra clara de su poder y de su soberanía sobre la enfermedad. Esto debería ser, ¿sabe qué? Que nosotros quisiéramos conocer más a nuestro Señor, más a ese Cristo del cual hablan los evangelios, más a ese Cristo que sanó la lepra, que sanó a distancia el siervo de un centurión, más a este Cristo que sana solamente con tocar. Esto debería hacernos conocer mucho más a este poderoso Señor. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted tal vez está pasando por alguna enfermedad o tal vez se entera de un médico que es muy bueno, un médico excelente, que ha ayudado a muchas personas porque tiene un tratamiento revolucionario sobre una enfermedad en específica? ¿No le ha pasado a usted que usted quiere buscar quién es esa persona? ¿Quiere saber? Y más si es una enfermedad que se relaciona con usted. Como este señor famoso, Jaramillo, doctor Jaramillo, que cura hasta la fealdad solo con comer buenos alimentos. Así es este tipo. Es increíble. Y ya tiene citas como hasta dentro de 2 años. Y me imagino que no son baratas esas citas. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar? Aquí tenemos el mayor médico del mundo. El mayor médico del mundo. Y ver eso aquí en la Escritura debería hacerle usted querer conocer más de Cristo. Querer saber quién es Él. ¿Quién es este que sana de esta manera? ¿Quién es este todopoderoso que ninguna enfermedad le queda pequeña? El increíble poder del Señor sobre la enfermedad debe llevarnos a buscar, a conocer más quién es este soberano Cristo. Debe llevarnos a quedarnos maravillados con nuestro Señor. Pero hay 2 lecciones más. 2 lecciones más que aprendemos de este milagro de sanidad, de la soberanía del Señor sobre la enfermedad. Y lo primero es que, a diferencia de la sanidad del leproso y del centurión, la mujer no le pidió al Señor que lo sanara. ¿Sí ve el relato? La mujer no le pidió. El Señor la vio, fue y la tocó y quedó sana. De hecho, esta es la única vez en Mateo que el Señor sana sin que se lo pidan. Es la única vez en Mateo que el Señor sana sin que se lo pidan. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que la sanidad de alguien no depende de la fe de esa persona. La sanidad de alguien no depende de la fe de esa persona. La fe de una persona, escúcheme bien, no produce sanidad. La fe de una persona no produce sanidad. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 10. Y aquí el que habla es el apóstol Pablo. Y mire lo que dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí está Pablo, pidiéndole al Señor que lo libre de este aguijón, que se cree que puede ser una enfermedad, tal vez una enfermedad en los ojos que Pablo tenía. Aquí está Pablo, el apóstol, tal vez el hombre que habló de más fe en todo el Nuevo Testamento. ¿Quién más habló de la fe en todo el Testamento? Evidentemente un hombre de fe. Además, Pablo sanó a otras personas, ¿cierto? Lo vemos en Hechos. O bueno, Dios a través de Pablo. Y aquí está Pablo con una petición negada. ¿Será que el problema fue su fe? No. La fe de una persona no produce sanidad. La fe de una persona no produce sanidad. Dios es el único soberano sobre nuestra fe.
El ser humano no tiene ninguna capacidad para producir la sanidad. Tristemente, muchos conceptos del mundo y en especial de la nueva era se han metido en la iglesia y se piensa que la fe es una fuerza sobrenatural que me lleva a conseguir lo que quiero. Me lleva a ser sano, me lleva a ser rico y por eso tengo que visualizar eso. Entonces se cree que la fe es creer que se puede y por eso tengo que proyectarme, tengo que visualizar, tengo que creer, tengo que profesar que va a ocurrir lo que se desea. Mire, eso no es tener fe en Cristo, eso es tener fe en la fe y esa no es la fe bíblica. Bueno, la fe bíblica no es esa. La fe no se trata, y hemos visto esto antes, no se trata de lograr lo que yo quiero, sino de confiar en que así Dios no quiera, es lo mejor para mí. Eso es la fe. Eso es la fe. Confiar en que así Dios no quiera, eso es lo mejor para mí. Cuando no somos sanados, Dios está haciendo lo mejor por nosotros. Y muchas veces cuando no nos sana físicamente, sí lo hace espiritualmente. Sí lo hace en alguna área que debamos crecer. Por lo tanto, el poder sanador del Señor siempre está ahí. Siempre está ahí. Eso es lo primero que podemos aprender de esta sanidad de la suegra de Pedro. Lo segundo que debemos aprender es muy claro. Y es con respecto a cuál debe ser la respuesta del creyente a las bendiciones de Dios. No había mejor manera que esta mujer pudiera expresar su agradecimiento a la curación que recibió del Señor que sirviendo a Cristo. No había mejor manera. Al parecer, este servicio implicó no solo encargarse de las necesidades de Jesús de manera inmediata después de todo un día de actividad, sino comenzar una vida de servicio al Señor. Lo mismo ocurre con nuestra curación espiritual, hermanos. Cuando el Señor Jesús limpia nuestros corazones de pecado, nuestro servicio a Él es la mejor manera de mostrarle al mundo la diferencia que Él ha hecho en nuestras vidas. Nuestra respuesta a las bendiciones de Dios debe ser un servicio inmediato, como el que esta mujer hizo con Cristo cuando fue sanada. Inmediatamente se paró y comenzó a servirle. Mire, somos salvos para servir. Bueno, somos salvos para servir. Como decía alguien al que le escuché hace mucho tiempo, el que no sirve en la iglesia, no sirve. No sirve, porque somos salvos para servir. Usted no puede ser una persona que dice, no, yo dedicado a la palabra, estudiando ahí, metido en el griego, en el hebreo, en el exégesis, la hermenéutica. El que no sirve, muy bien, no sirve. Somos salvos para servir. Esta actitud es la expresión apropiada de gratitud por la compasión de Cristo sobre nosotros. Bueno, mire lo que dice Gálatas 5, del 13 al 14. Allá al ladito de Corintios. Gálatas 5, del 13 al 14. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Somos salvos para servir en amor hacia los demás. El amor, como sabemos el dicho, obras son ¿qué? Son amores y no buenas razones. Así como la prueba de la curación de la suegra de Pedro fue un servicio de inmediato, el servicio del creyente es la prueba de su curación espiritual. Y aquí viene la pregunta: ¿estás sirviendo? Y si no lo estás haciendo, ¿estás seguro de que has sido sanado de la enfermedad del pecado? ¿Estás sirviendo? Y no se trata de que te pongan aquí en la iglesia una posición de servicio o lo que sea. ¿Estás sirviendo a tus hermanos? Mira lo que dice Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Dice así:
Y recuerde que Juan está resolviendo solamente una pregunta en toda su primera carta. La única pregunta que él resuelve es ¿quién es cristiano? Y él da varias pruebas de las características de un cristiano. Y mire lo que dice primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? En muerte. No, es que a mí me encanta la palabra de Dios, pero es que no me caen bien los cristianos. ¿Qué dice Juan? Está muerto, ¿no? Está muerto el tipo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que servir? Ese debe ser el corazón de un creyente. Claro, hay momentos en que todos estudiamos la palabra, en que todos nos concentramos. Pero, por ejemplo, mientras las profesoras están allá dando clase, usted está acá. Usted debe preguntarse, bueno, ¿qué hay que hacer para servir? ¿Cómo nos rotamos más en la iglesia para poder que las personas no pierdan la palabra? Queremos hacer una sala cuna después. Bueno, hay muchas cosas prácticas que queremos servir. Podemos recoger a las personas que se les dificulte llegar a la iglesia. Claro. Piense usted en cómo servir a la iglesia, cómo servir a sus hermanos. La palabra de Dios dice, hagamos bien mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Lo dice la palabra, punto. Bueno. Y esta suegra, hermosa suegra, esta mujer apenas fue sanada, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, ay no, tráigame una agüita, mijo. No, inmediatamente se paró y sirvió. Inmediatamente. El servicio en amor a los hermanos es una muestra de que ahora estamos vivos para el Señor. Este milagro nos enseña no solo que Cristo es soberano sobre la enfermedad, sino también que el servicio es la respuesta a las bendiciones de Dios. Bueno, ese es nuestro primer punto, nuestra primera prueba de que Cristo es el Mesías. La segunda prueba de que Cristo era el Mesías prometido es su soberanía en la esfera espiritual. Su soberanía en la esfera espiritual. Leamos los versículos 16 y 17 de Mateo 8. Dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta es la segunda muestra de que Cristo era el Mesías prometido, era su soberanía en la esfera espiritual. Este versículo 16 comienza describiendo de cómo las noticias de que estaba este Jesús, este Señor milagroso, viajaron rápidamente y que cuando llegó la noche, dice ahí, le trajeron muchas personas endemoniadas y enfermas. Es muy probable, según la gramática como está escrito el pasaje, que la condición de las personas enfermas se debía a que estaban oprimidas por demonios. Al parecer la sanidad era una consecuencia de haber expulsado los demonios. Y esto es algo que se ve en otros lugares en los evangelios, como cuando le trajeron al Señor una persona endemoniada que estaba muda, y cuando el Señor ora por esta persona, la libera del demonio y el mudo habló. Déjeme llevarlo ahí. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 14, que nos muestra esta situación. Lucas capítulo 11, versículo 14. Dice así. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, ¿no? Definitivamente hay una relación directa entre que el Señor haya liberado a este endemoniado que le producía no hablar a esta persona y la liberación. Apenas fue liberado el demonio, esta persona habló. Entonces, lo que nos dice Mateo es que todos los endemoniados que fueron llevados al Señor, todos los que estaban enfermos fueron librados de ese poder satánico y por lo tanto fueron curados al instante. No hubo ninguno que no pudiera ser sanado por el Señor. Y lo más increíble de este relato es que una vez más el Señor mostró su poder solo con ¿qué? Con la palabra. Ahí lo dice, ¿no? Y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra. Como vimos en la anterior historia, el Señor sanó a la distancia al siervo del centurión solo con la palabra. La autoridad de su palabra fue más que suficiente, no se necesitó hacer absolutamente nada más. Y esto debió sorprender a muchos de su audiencia,
porque en aquella época había exorcistas ambulantes que prometían liberar a los que estaban oprimidos por demonios con fórmulas mágicas, con encantamientos, con juramentos, con frases específicas, parloteando una y otra vez. Muy parecido a lo que pasa hoy. Pero el Señor, ¿qué dice acá? Que solo utilizó la palabra. Solo utilizó la palabra para que los afligidos fueran inmediatamente liberados y sanados. Hermanos, la autoridad de Jesús se extiende no solo al mundo físico, sino también ¿a qué? Al mundo espiritual. Como leímos hoy en Hebreos capítulo 1, Él está por encima, Él es soberano, Él es más poderoso que cualquiera de los ángeles. La soberanía de Cristo sobre los poderes espirituales malignos, es tan absoluta que solo con mencionar la palabra, los demonios salían y las personas tenían sanidad. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Efesios 1, 20 al 22. Dice así. De hecho, leamos desde el versículo 19, porque ahí habla sobre el poder de Cristo, dice, o el poder que operaba en Cristo. Del versículo 19 al 22, dice así Efesios 1. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Y escuche bien, sobre todo ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Ahí es muy claro que el Señor es soberano sobre la esfera espiritual. A eso se refiere el versículo 21, sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío también terrenal. El Señor es poderoso. No hay absolutamente nada que no se le pueda someter al Señor. No hay nada en el mundo espiritual que no se someta a la autoridad de Cristo. Absolutamente nada. Nada. Y hermanos, aquí es bueno hacer un paréntesis. Aquí es bueno hacer un paréntesis con respecto a cómo la palabra nos dice que hoy debemos luchar contra estos seres espirituales. Es muy importante entender esto y yo como pastor debo enseñar esto. Porque esto también involucra o implica lo que el Señor Jesús o lo que está pasando en este momento. En el caso del ministerio del Señor Jesús, todos los escritores del Evangelio registran que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, la actividad de los espíritus malignos era especialmente evidente. Usted lo lee en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay mucha actividad demoníaca, ¿no? Y de endemoniados. Se cree que la razón por la cual hubo tal actividad demoníaca en la época de Jesús es que él había venido para enfrentar su reino de oscuridad y establecer su propio reino eterno. Y estos demonios estaban decididos a frustrar su intención de manera necia. Ese propósito demoníaco, en vez de cumplirse, sirvió para todo lo contrario, que fue mostrar que Cristo era el Mesías. El propósito del Señor sobre tanta actividad demoníaca fue mostrar su soberanía sobre las fuerzas satánicas que estaba a punto de derrotar en la cruz para siempre. Por eso vemos tantas liberaciones de Cristo en los evangelios. Personas que estaban poseídas, oprimidas o atormentadas por demonios. Pero déjeme decirle algo que es muy importante que lo entendamos. La manera como Cristo lidió con Satanás y los demonios es muy diferente a la manera como nosotros debemos lidiar. ¿Cómo debemos hacer nosotros hoy en día guerra espiritual? Es muy diferente a como la hizo Cristo y los apóstoles. Luego de Cristo, los apóstoles escribieron las epístolas. Y es ahí donde sabemos qué debemos hacer como cristianos hoy en día. Las epístolas a las iglesias son las instrucciones que Dios inspiró a sus apóstoles para que nosotros pudiéramos saber qué tenemos que hacer hoy en día como iglesia. No solo cómo debe ser la iglesia, sino cómo debemos vivir los creyentes. Y esto es muy importante de entender.
muy importante de entender, porque como cristianos no vamos al Antiguo Testamento para saber cómo debemos actuar hoy. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito específicamente para Israel, para Israel. Tampoco vamos a los Evangelios y a Hechos, porque aquí se describe la vida de Cristo y la vida del comienzo de la iglesia. Y estos libros, los Evangelios y Hechos, son una transición para el establecimiento de la iglesia. Son una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Claro que estudiamos toda la escritura y por favor no me malinterprete. Claro que estudiamos toda la escritura, porque toda la escritura es ¿qué? Es inspirada por Dios. Claro que sí. Pero cuando estudiamos estas secciones de las que acabo de hablar, buscamos los principios bíblicos detrás de su narración. Buscamos cuáles son las enseñanzas, cuáles son las verdades teológicas detrás, pero no imitamos sus comportamientos. No los imitamos. No imitamos comportamientos como sacrificar corderos. Porque eso fue ¿para quién? No imitamos comportamientos como darle la vuelta 7 veces a lugares para que sean nuestros. Si se ríe es porque tal vez lo ha hecho. No lo imitamos, eso es una narración histórica. Mire, la narrativa, escuche bien, esto es un principio hermenéutico, la narrativa no es prescriptiva, no es mandato. La narrativa no es prescriptiva. Aprendemos de ahí, claro que sí. Extraemos el principio bíblico, la obediencia en este caso, de Josué dándole la vuelta. Pero no nos ponemos a darle la vuelta 7 veces al carro o a la casa que yo quiero. No le llevamos la ropa de enfermos a ciertos hombres que dicen tener el don de sanidad. Porque mi tatarabuela ya está que se muere y necesito que se sane. Déjela ir con el Señor. ¿Me explico? No imitamos estos comportamientos, no. Sacamos los principios y en este caso nos sacamos demonios como Cristo lo hizo. ¿Listos? Cuando queremos saber cómo hoy el creyente enfrenta la lucha espiritual, ¿vamos a dónde? A las epístolas del Nuevo Testamento. A las epístolas que fueron escritas ¿a quién? A la iglesia de a la iglesia universal. Y cuando estudiamos este tema en las epístolas, no vemos instrucciones. Interesantemente, no vemos ninguna instrucción de cómo lidiar con los demonios como lo hizo Cristo. No, muéstreme. Venga aquí y hacemos un debate, no mentiras. De acuerdo a la Escritura y específicamente a la enseñanza de las epístolas, hoy en día la actividad principal de los demonios es hacer extraviar y engañar a las personas de la verdad de la palabra. Esa es la actividad hoy demoníaca. Buscan extraviar y engañar a las personas de la verdad de la palabra. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu, escuche bien, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores. ¿Y a qué? ¿Doctrinas de qué? Ok. ¿Cómo obra Satanás? Y los demonios buscan engañar por medio de doctrinas, de mentiras, por medio del humanismo que se ha metido a la iglesia, por medio de herejías. Todo este tipo de cosas se ha metido a la iglesia. ¿Y eso es obra de quién? De los demonios. Es el peor ataque. El peor ataque. Mire, Pablo también dijo que Satanás se disfraza ¿cómo? ¿De ángel de qué? De luz. Mire lo que dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15. ¿Y por qué él se disfraza de luz? ¿Para qué? 2 Corintios 11, del 13 al 15. Y aquí Pablo está defendiendo su apostolado contra los falsos apóstoles. Y mire lo que dice. 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es la influencia demoníaca? Estos falsos, que parecen, pero no lo son.
que son supremamente carismáticos, lindos, cómo hablan de bien, ¿no? Pero es pura doctrina de demonios, son unos falsos que se disfrazan como ángeles de luz, y son los mismos demonios. Eso es lo que dice el texto. Hoy en día, escúcheme bien, iglesia, hoy en día la lucha es entre la verdad de Dios y la mentira del diablo que se opone al evangelio. El diablo que difunde doctrinas falsas, el diablo que desalienta la fe, que engaña a las personas a pecar. Mire lo que dice también 2 Corintios, una paginita antes, capítulo 10, versículos del 3 al 5. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice así. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Escuche bien, argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. ¿Cuál es la lucha espiritual? La verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis, usted ve que una de las principales labores de Satanás, ¿cuál es? Engañar a los gobiernos y a sus líderes para que persigan a los creyentes. Bueno, engañar. ¿Sabe usted, y le quiero decir algo, ¿sabe usted cómo gana la lucha espiritual? ¿Contra el diablo? ¿Contra los demonios? Aquí está la clave. No está en mí, está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Aquí está la clave. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y el qué? ¿Qué tiene que hacer usted para que el diablo huya? Obedezca. Obedezca. Sométase a Dios. Sométase a lo que dice la palabra de Dios. Sea obediente. Tristemente, la iglesia de hoy y de antes copia la lucha contra las huestes espirituales de maldad, contra Satanás y sus demonios, no de la Escritura. Parece que hoy en día la iglesia copia esa lucha más de las películas de terror de Hollywood que de cualquier otra fuente. O más incluso, una época en los 80, me acuerdo mucho, y en los 90, ex satanistas, ex brujos, que decían cómo obraba el diablo. Pero lo que ellos decían no tenía nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y se inventaban cosas, y hay esto, y hay esto, y hay esta potestad, y esta se llama Jezabel, y este se llama Betsabé, o bueno, el que sea. Y que demonio de Chucky salga, y eso no lo dice la Escritura. Mire, y es triste porque la iglesia hoy copia modelos de afuera, modelos que se parecen más a las películas de terror, o también de experiencias de culturas animistas, budistas, o donde hay brujería o este tipo de cosas. Y este tipo de experiencia, escuche bien, no refleja la actividad demoníaca descrita en la Biblia. Y esto es muy importante de entender, porque recuerde algo: si la Biblia no lo dice, no hay por qué creerlo. Quien define la realidad, ¿quién es? La Biblia. Quien define la realidad, ¿quién es? La Escritura. No la define usted, no la define un exbrujo, no la define una cultura aparte de la Biblia. Quien define la realidad es la palabra de Dios. No la defino yo ni mi experiencia. Evaluamos las experiencias con la Escritura. Pero quien define la realidad es la Escritura. Quien define la verdad es la Escritura, no la experiencia. Y mucho más cuando se trata de algún tipo de actividad espiritual. Mire, esto es triste. He escuchado en estos días, bueno, en varios días, una iglesia, ya sabe cuál es, una iglesia que dice que las personas no podían tener espejos porque ahí se escondían demonios. Mire qué es esa locura. No. ¿Sabe de dónde sacaron eso? De una película que se llama Constantine. Y entonces, ¿y que hay demonio aquí y allá detrás? Y pilas con ir al baño.
Y había una persona que no tenía espejos en su casa. Por eso. Terrible, terrible. Y una persona en la iglesia que me dijo, no, es que parece que en mi casa pasan cosas raras. Entonces vimos, ¿la Biblia dice que pueden pasar cosas raras en tu casa? No. Ah, bueno, entonces no lo creas, porque quien define la realidad es la Escritura. No hay que temer. Mire, aunque hoy todavía el diablo y sus demonios obran, la lucha hoy es diferente a la que enfrentó el Señor. Pero sí hay algo que siempre ha sido igual y siempre será igual, tanto en la época del Señor como ahora, y es que el diablo y sus demonios no son soberanos como lo es Cristo. ¿Listo? Esas fuerzas malignas sí obran, y ya vimos cómo obran, pero solo pueden hacerlo con el permiso de Dios, como pasó con Job, y bajo sus restricciones, y no deben ser temidos. No deben ser temidos, no tenga temor. Si usted está a la mitad de la noche y escucha al gato, el gato se despertó. O si cruje una puerta, dejó abierta una ventana. Mire, el Señor siempre ha tenido completa autoridad, completa autoridad. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe por eso. Esto es lo que vemos en el ejemplo del Señor en esta historia. Su principal propósito con estas liberaciones y sanidades, ¿cuál era? Mostrar su poder y mostrar también que Él era el Mesías prometido. Eso es lo que afirma en el último versículo de nuestro estudio de hoy, que es el 17. Mire lo que dice el versículo 17, dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta es una cita ¿de dónde? Isaías capítulo 53. Y este capítulo es una profecía, Isaías 53, sobre el Mesías que iba a venir como el siervo sufriente, para morir en la cruz para el perdón de aquellos que se arrepintieran y que creyeran en Él. Mire lo que dice Isaías 53, vamos ahí, vamos a leer capítulo 53, versículos del 3 al 6. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 6. Dice ahí, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es precioso este pasaje. Y aquí nos damos cuenta que el sufrimiento que experimentaría Cristo sería fundamentalmente ¿por qué? Por el pecado, por el pecado. Cristo iba a poner su vida en expiación para justificarnos delante de Dios. De hecho, mire ahí más adelante, versículo 10, Isaías 53, dice versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor iba a poner en su vida en expiación, iba a poner su vida por nosotros, para justificarnos delante de Dios, como dice ahí, para poder ser justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, para poder ser aceptados por Él y no condenados. Cuando Mateo, ahí en Mateo capítulo 8, cita estos versículos de Isaías, considera que el ministerio de la sanidad física, de la liberación de demonios, era parte del cumplimiento de la venida del Mesías. Él ve esa relación. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué Mateo ve el ministerio sanador de Jesús como una obra del siervo sufriente? Si Isaías capítulo 53 habla específicamente del perdón del pecado. ¿Será que el sacrificio de Cristo en la cruz también involucra la sanidad de las enfermedades físicas? ¿Será? Miren, la razón por la cual Mateo
ve la relación entre la sanidad de las enfermedades físicas y la obra de Cristo como siervo sufriente, ahí en Isaías capítulo 53, es que la curación de las enfermedades físicas es un presagio de una mayor curación de las enfermedades espirituales que iba a suceder ¿dónde? En la cruz. Tengamos en cuenta que las enfermedades son fruto ¿del qué? Del pecado, exactamente. La enfermedad entró al mundo ¿por qué? Porque un hombre pecó. Y desde ese momento hay muerte, la cual es causada porque nuestros cuerpos se degradan porque nos enfermamos. Aunque Isaías 53 no habla de que el sacrificio de Cristo es por las sanidades físicas de los creyentes, sí habla que el sacrificio de Cristo es lo que permite la sanidad de la enfermedad del pecado. Claramente lo vemos. Él llevó nuestras transgresiones, llevó nuestros pecados. Dios le puso el pecado nuestro para justificarnos, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la cual hay pecado? Perdón, enfermedad. El pecado, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la cual hay enfermedades? El pecado. Y por eso es que Mateo ve esa relación. Por eso la cita de Mateo, cuando él dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las enfermedades son el fruto del pecado. Las palabras del profeta, ahí en Isaías capítulo 53, se cumplieron mediante la obra de redención de Cristo, porque Él sanó los efectos del pecado. ¿Cuáles son los efectos del pecado? La enfermedad. Y lo sanó en ese momento, la enfermedad física. Por lo tanto, los milagros de sanidad que el Señor hizo en ese momento confirman la identidad de Cristo como el Salvador, como aquel del cual el profeta Isaías profetizó en Isaías 53. Mateo lo que está haciendo aquí es reconocer que Jesús era el cumplimiento de toda la profecía del siervo sufriente de Isaías capítulo 53, porque Él sanó los efectos del pecado, que es la enfermedad. Por eso está ahí esa cita. Ahora, tal vez usted está pensando lo mismo que yo cuando estudié esto. La pregunta que faltaría por resolver sería, ¿es correcto decir que el creyente entonces tiene derecho a la sanidad del cuerpo porque Cristo murió en la cruz por sus pecados? Debemos esperar, reclamar, exigir la sanidad de las enfermedades físicas hoy en día porque Cristo ya perdonó nuestros pecados. Claro, muy bien, iglesia, la respuesta es no. ¿Por qué? Y aquí debemos decir lo que siempre decimos. Claro que creemos que Dios puede sanar hoy y que Dios lo puede hacer de manera sobrenatural, pero no creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, escuche bien, me callo porque es importante esto, no creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz garantice, sin duda alguna, la sanidad física de los creyentes. No. En primer lugar, ¿por qué? Como acabamos de ver, las sanidades de Cristo tenían el propósito exclusivo de certificar quién era Él y cuál era su mensaje. Este fue un ministerio exclusivo del Señor Jesús y también de los apóstoles, a quienes el Señor les dio poder para hacer señales y milagros, para que la gente creyera en ellos, en los apóstoles, y en el mensaje que traían de que Cristo era el Hijo de Dios. Ese era el propósito. Debido a que ahora Cristo y su mensaje se revelan en la palabra de Dios, en la Biblia, no se necesitan más sanidades divinas. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos acá. Aquí se revela Dios, aquí se revela Cristo. En su palabra no las necesitamos. Entonces, debido a esto, a que ahora Cristo y su mensaje se revelan en la palabra, no necesitamos sanidades hoy en día que certifiquen el mensaje divino. Y en segundo lugar, no creemos que el sacrificio de Cristo garantice la sanidad física hoy en día, porque aunque el Señor venció el pecado y aunque el Señor cambia nuestros corazones, regenera nuestro ser interior, nos da un nuevo corazón, el cuerpo físico todavía espera la redención final en el futuro. Romanos 8, vamos ahí por favor, Romanos 8, versículos 11 y 23. Romanos 8, 11 y 23. No al 23, sino versículo 11 y versículo 23. Miren lo que dice ahí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y sáltese al versículo 23. Dice ahí, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué dicen estos textos claramente? Que nuestros cuerpos mortales aguardan ¿qué? La redención. La redención. Que en el futuro el Señor ¿qué? Vivificará, tiempo futuro, ¿cierto? Vivificará nuestros cuerpos mortales cuando los creyentes reciban un cuerpo nuevo en la resurrección final. ¿La sanidad del cuerpo está incluida en la expiación? Claro que sí. ¿En la muerte de la cruz? Claro que sí, pero no es para ahora. Esto es claro. Además usted se enferma, ¿cierto? Además usted se pone débil por cualquier cosita, más los hombres que las mujeres, ¿no? A nosotros una gripa nos tira en la cama una semana. En el futuro el Señor vivificará nuestros cuerpos mortales. Ahora no tenemos cuerpos perfectos. Por eso es que la redención aguarda ¿cuándo? Allá. Por eso es que no creemos que en este momento el sacrificio glorioso de Cristo sea para la sanidad de nuestras enfermedades físicas. ¿Dios puede sanar? Claro. Lo hace cuando quiera y como Él quiera. Y tampoco lo hace a través de alguien que diga poseer el don. No. Eso fue para una época en específica. Ni tampoco una persona, como acabamos de ver, es sanada por su fe. Como los falsos maestros declaran. Que si usted no sana por ellos, es por su culpa. Porque a usted le falta fe. Estos falsos hacen de la fe el fin de todo, no de Cristo. Y Cristo es el fin de nuestra fe, hermanos. Dios sana hoy a través de la medicina también, providencialmente utilizando los doctores, los medicamentos, también de manera sobrenatural como respuesta a las oraciones de su pueblo. Pero la prerrogativa descansa solamente sobre la soberana voluntad de Dios. Dios puede curar y todavía lo hace, amén, pero esto se debe a que Él es un Dios de gran bondad y de gran misericordia y es su soberano placer elegir sanar o no sanar. Él es Dios. Como creyentes debemos entender que la voluntad de Dios para sanar tanto en la época de Cristo como ahora depende solo de Él, solo de Él. Y ya sea que el Señor nos sane o no de alguna enfermedad, lo que sí debemos siempre celebrar es su sanidad del pecado. Siempre. Esa es la peor enfermedad que tú puedes tener. Y si no te has reconciliado con Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, vas a pagar las consecuencias de esa enfermedad toda la eternidad en el infierno. Así que reconcíliate con Dios. Siempre debemos celebrar esta maravillosa sanidad de nuestro pecado, siempre. Y un día vamos a tener cuerpos perfectos. Un día vamos a tener cuerpos perfectos. ¿Eso defectuoso en usted? Que solo usted y su esposa lo saben. Porque estas ropitas lo cubren. Eso Dios lo va a sanar. Esa enfermedad con la cual usted está luchando, eso va a dejar de estar. Pero mientras tanto, el Señor nos ha dejado las enfermedades también, ¿para qué? No solo para anhelar ese momento, sino para valorar la sanidad más importante, que es la de su corazón. Este es nuestro Señor soberano, nuestro Cristo, soberano sobre la enfermedad y soberano sobre la esfera espiritual. Nuestro Señor Jesús demostró ampliamente que era el Rey, Mesías, por su soberanía en la esfera física y en la esfera espiritual. Recordemos siempre, hermanos, que la enfermedad no es el verdadero enemigo a vencer. Ese enemigo es el pecado y ya fue vencido por Cristo. Los milagros de Jesús son un símbolo de una mayor victoria que Él ganó en la cruz y nos dan esperanza que un día se eliminarán por siempre los efectos del pecado, por siempre. Y eso implica la redención total de nuestros cuerpos. Demos la gloria a Dios y la honra por el maravilloso Cristo que tenemos. Él, que es la cabeza de esta iglesia. Amén. Oremos.
Señor, te damos gracias por este día y gracias por una u otra maravillosa historia inspirada por ti, Espíritu Santo, al evangelista Mateo. Porque al estudiarla detalladamente somos tan edificados, mi Señor Jesús. Tan edificados al ver y al exaltarte a ti como soberano sobre todo. Al verte a ti, Cristo, como el Rey de Reyes y el Señor de Señor que eres, con completo poder sobre la enfermedad, con completo poder sobre la esfera espiritual. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú eres el único Mesías que pudo, el único Salvador que pudo derrotar los poderes demoníacos en la cruz, que pudo demostrar contundentemente que nada hay sobre ti. Ayúdanos a obedecerte a ti, Señor, para entender que nuestra lucha es una lucha de obediencia, de buscar hacer lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a dejar de lado nuestro pecado, nuestro humanismo. Ayúdanos a dejar de lado nuestros pensamientos pecaminosos que no están de acuerdo a tu escritura. Y ayúdanos a someternos siempre, siempre a tu escritura, Señor. Y que salgamos hoy con una apreciación más poderosa, más fuerte, más amorosa de tu Cristo, nuestro único Salvador en quien solo ponemos nuestros ojos en ti. Ayúdanos a poner solamente nuestros ojos en ti, mi Señor. A que nada más nos distraiga, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús. Amén.